Mi esposa confesó entre la vida y la muerte que el bebé no era mío, y aún así quería que lo criara. Nunca imaginé que la vida pudiera torcerse de una manera tan brutal en tan poco tiempo. Mi nombre es Sandro, y aunque muchos me juzgan por lo que hice, o mejor dicho, por lo que no hice, necesito contar mi versión. No busco lástima. No quiero que nadie me diga que soy valiente o que ya pasará. Solo quiero dejar constancia de lo que viví, porque todos a mi alrededor han intentado imponer su verdad, como si la mía no valiera nada. Luminaria, mi esposa, quedó embarazada incluso después de que los médicos hubieran advertido que otro embarazo podía acabar con su vida. Ella ya había pasado por una experiencia traumática cuando perdió un embarazo años antes. Le habían retirado una trompa de falopio y en la mitad del dolor físico y emocional, los doctores fueron claros, otro bebé podría matarla. Aquello la destruyó. Pasó meses hundida, sintiéndose incompleta, como si su cuerpo la hubiera traicionado. Intentamos ver otras opciones. Hablamos de adopción, de crianza compartida, de resignarnos. Nada llenaba ese vacío que veía en sus ojos cada noche. Habíamos empezado a reunir información para adoptar cuando, de repente, Luminaria se apareció una tarde con la noticia, estaba embarazada. Yo no supe qué decir al principio. Me quedé helado. Me temblaron las manos. No sé si fue miedo, sorpresa o ambas cosas, pero por dentro sentí como el mundo empezaba a moverse más rápido de lo que podía pensar. Luminaria, en cambio, parecía feliz. Reluciente. Radiante. Dijo que esta vez los médicos estarían más atentos, que la monitorearían mejor, que todo saldría bien. Y yo quise creerle. Supongo que estaba cansado de verla triste. Quería verla sentir que podía construir una vida más allá de su dolor. Su familia se emocionó tanto como ella. Todos sabían el riesgo, pero parecían estar viviendo una ilusión compartida. Yo seguía con el miedo instalado en el pecho, pero también con la esperanza de que las cosas salieran bien. Tal vez me mentí a mí mismo. Los primeros meses pasaron sin complicaciones. Luminaria estaba más viva que nunca. Pero cada vez que la veía cuidarse la barriga o acariciar su vientre, sentía una sombra detrás de cada sonrisa. Sabía que aquello podía terminar de la peor manera. Y el día llegó. El hospital estaba abarrotado de su familia, Marisela y Damián, sus padres, varias tías, primos, hasta Naya, la hija de Soltán, su amiga de toda la vida, que apareció como si fuera parte del círculo más cercano. La sala de espera estaba cargada de tensión. Se respiraba un aire que mezclaba alegría contenida, miedo, y esa ilusión extraña que a veces tenemos de que lo imposible no nos alcanzará. Cuando los primeros gritos de Luminaria se escucharon desde la sala de parto, mi corazón se encogió. No tengo palabras para describir lo que fue escucharla gritar entre la vida y la muerte. Quise entrar, pero no me dejaron. Me quedé esperando como un niño castigado, al borde del colapso. Fueron horas interminables. Al final, uno de los médicos salió al pasillo, fue un niño, pero ella está muy débil. Me temblaron las piernas. No supe qué sentir. No sabía si llorar de alegría o de terror. Entré a verla. Y es una imagen que no voy a olvidar nunca. Luminaria parecía más sombra que persona. Estaba pálida, temblando, los labios secos. Apenas podía hablar. El médico me lo confirmó, las próximas horas serían críticas. Si su cuerpo no resistía, no había mucho que pudieran hacer. Entonces, y contra todo pronóstico, pidió a toda la familia que entrara a verla. Apenas cruzaron la puerta, se obligó a incorporarse un poco. Sus ojos, hundidos, se posaron en ellos, en mí, y con la voz quebrada, dijo algo que en ese momento parecía tierno, pero que después se sentiría como una puñalada: prométenme que cuidarán a Lucero. Pase lo que pase. Para mí, era una promesa obvia. ¿Por qué no habría de cuidar a mi propio hijo? Le apreté la mano. Asentí. Pero entonces pidió quedarse sola conmigo. Cuando toda la familia salió, intenté calmarla, decirle que no hablara más, que no se esforzara, pero ella me miró de una forma que nunca olvido. Tenía lágrimas en los ojos y una desesperación que no era miedo, era culpa. Y ahí lo soltó. Lucero no es tuyo. Esas palabras no salieron como una confesión, sino como una sentencia. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Sentí como algo se rompía dentro de mí. ¿Qué dijiste?, le pregunté, sabiendo que había escuchado bien. Perdóname. Solo quiero irme en paz. No recuerdo bien cómo salí de esa habitación. Me pareció que las paredes se cerraban. Afuera, todos querían abrazarme. Agradecerme por quedarme. Por ser fuerte. Pero yo solo pensaba, me traicionó. En el peor momento. No lloré. No grité. Solo necesitaba aire. Y tiempo. Y a partir de ese instante, mi vida dejó de ser mía. Los días que siguieron fueron los más tensos de mi vida. Luminaria entró en coma inducido porque su cuerpo no reaccionaba bien después del parto. Los doctores decían que, si todo iba bien, podrían despertarla en unos días. Nadie me consultó nada. Solo me quedaba estar ahí, con aquella confesión dándome vueltas en la cabeza como un martillo.
Mientras tanto, el bebé, Lucero, estaba perfectamente bien en la incubadora. Gozaba de buena salud, creciendo fuerte, ajeno a todo. Y yo lo miraba a través de la ventana del área neonatal con una mezcla de incredulidad y frialdad. No sentía nada. Era un bebé precioso, pero no era mío. Y esa distancia era imposible de acortar. En cuanto pasaron 72 horas, la familia de Luminaria se activó. Querían registrar al bebé. Darle un nombre oficial. Ponerle un apellido. Vinieron a buscarme con una sonrisa impostada, como si nada hubiera pasado. Como si no supieran, o no quisieran aceptar, lo que yo llevaba atorado en el pecho. Nos reunimos en la oficina administrativa del hospital, los padres de Luminaria, algunas tías, Naya, hasta un primo que no veía hacía años. Todos mirándome expectantes. Sabían que yo debía firmar. Sabían que yo era el que tenía que ponerle el apellido. Vamos, Sandro, dijo una de las tías, extendiéndome una pluma. El niño necesita su nombre. No lo hagas esperar más. Yo estaba de pie, congelado. Sentía el peso de cada mirada. De cada respiración en esa sala. Tragué saliva. No voy a firmar nada. Hubo un silencio que dolió. Las sonrisas se esfumaron en cuestión de segundos. Marisela, la madre de Luminaria, dio un paso al frente, indignada. ¿Cómo que no vas a firmar? ¿Qué estás diciendo? Ese niño no es mío, repetí en voz baja, lo bastante claro para que todos escucharan. Lo que siguió fue caos. Algunas tías gritaron. Una prima se llevó las manos a la boca, escandalizada. Naya, que nunca me había dirigido del todo la palabra, clavó la mirada en el piso como si entendiera más de lo que quería mostrar. Eres un cobarde. Gritó otra tía. Un desalmado. Luminaria se está muriendo y tú te vas a lavar las manos, escupió Marisela, con el rostro desencajado por la rabia. ¿Qué clase de hombre abandona a su mujer así? Y ahí exploté. ¿Qué mierda no entienden? Solté sin darme cuenta de que estaba gritando. Ese niño no es mío. Ella me lo confesó. Antes de caer en coma. Dijo que era fruto de una infidelidad. Y no voy a criar al hijo de otro. El silencio fue absoluto. Hasta los ecos de mi voz parecieron desaparecer. Damián, el padre de Luminaria, dio un paso hacia mí. Tenía la mirada rota, apagada. No habló con rabia. Habló con una especie de tristeza que no supe interpretar. Somos gente mayor, Sandro. No tenemos fuerzas para cuidar a un bebé. ¿Qué esperas que hagamos? No lo sé, respondí con la voz tensa, seca. Pero ese no es mi problema. No voy a cargar una vida que no es mía. Y eso fue todo. Tras una discusión que se extendió por casi una hora, entre reclamos, insultos y lágrimas, decidieron llevarse al bebé. Lo nombraron con su apellido. Se lo entregaron a Marisela y Damián. Yo no lo volví a ver. Esa misma semana, pedí abrir un proceso para impugnar la paternidad. No iba a dejar la más mínima posibilidad de que, legalmente, alguien pudiera obligarme a algo que no me correspondía. La ley puede asumir muchas cosas, pero la verdad estaba ahí. A la par, inicié el trámite de divorcio. ¿Cómo iba a seguir casado con alguien que me había mentido en el momento más cruel de mi vida? ¿Cómo iba a dormir tranquilo con la idea de que yo había sostenido la mano de una mujer que usó su última fuerza no para amarme de verdad, sino para imponerme un engaño eterno? Las llamadas empezaron pronto. Las visitas también. Familiares de ella, personas que ni siquiera me saludaban antes, aparecieron ahora suplicando que recapacitara, que Dios me estaba poniendo a prueba, que un bebé no tiene la culpa de los errores de los adultos. Lo escuché todo. Pero mi decisión seguía firme. Yo no era el villano en esta historia, aunque así me pintaran todos los demás. Yo no rompí nada. Yo solo me negué a seguir sosteniendo una mentira. Y todo eso fue antes de que Luminaria despertara. Pasaron un par de meses desde que el bebé fue entregado a la familia de Luminaria. En ese tiempo, ella seguía en coma inducido. Yo ya había iniciado el divorcio y la impugnación de paternidad. La gente hablaba, inventaba, señalaba, pero yo permanecía en silencio, aferrado a mi verdad. No tenía ganas de explicarle al mundo lo que no quería escuchar. Un día, sin aviso previo, alguien empezó a golpear con fuerza mi puerta. Eran como las 5 de la tarde. Yo estaba en casa, revisando documentos legales que parecían no tener fin. Cuando abrí, la vi ahí. Luminaria. De pie. Palpitando de rabia. Tenía el cabello enredado. Ojeras profundas. Un folder apretado contra el pecho y una expresión que oscilaba entre el desprecio y la desesperación. Entró sin pedir permiso, como si todavía tuviera algún derecho sobre mi espacio. Y eres un miserable. Escupió con una voz ronca. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo no dije nada. Ella necesitaba hablar. Gritó. Golpeó la mesa. Me acusó de traicionarla, de abandonarla cuando más me necesitaba.
Dijo que había confiado en mí lo suficiente como para decirme la verdad antes de morir, y que el hecho de haberlo usado como razón para irme era inhumano. Según ella, lo que yo llamaba traición era honestidad. Te conté lo del bebé porque sabía que iba a morir, dijo, con lágrimas que parecían más teatrales que genuinas. Si fuera tan egoísta como dices, me lo habría llevado a la tumba. ¿No crees que eso decía algo de lo que sentía por ti? Yo no respondí de inmediato. Solo sentí una punzada en la sien, como si cada palabra fuera una prensa que apretaba mi rabia contenida. ¿Eso crees? Le dije en voz baja. ¿Que tu última confesión, hecha al borde de la muerte, te hace más noble? No fue un acto de honestidad, luminaria. Fue una jugada desesperada para que yo cargara con tu mentira, incluso después de tu muerte. Ella se quedó en silencio. Luego bajó la mirada y murmuró. Yo confié en ti. Creí que ibas a hacer lo correcto. ¿Lo correcto para quién? ¿Para ti? ¿Para tu amante? ¿Para tu familia que ahora anda mendigando pañales? ¿O para el hijo de otro hombre al que intentaste empujarme encima como si fuera un deber sagrado? De pronto, le pregunté algo que había evitado por mucho tiempo. ¿Quién es el padre? Esa pregunta la golpeó. Se lo vi en los ojos. Al principio se hizo la ofendida. Evitó responder. Se mostró incómoda. Pero yo me quedé firme. Tenía que salir la verdad completa. No iba a dejar que siguiera manipulando los hechos. Hasta que explotó. Es Soltán. Gritó de golpe, como si también se hubiera hartado. ¿Contento? ¿Eso querías? Y ahí fue como si todo encajara. Soltán. El padre de Naya. El hombre mayor que yo había visto cientos de veces en reuniones familiares. El tipo al que todo el mundo trataba como una especie de patriarca respetable. Siempre amable, siempre con comentarios atentos, siempre con esa mirada que ahora, entendía, escondía algo podrido. Luminaria se arrepintió en cuanto dijo su nombre. Pero ya era tarde. La verdad la había golpeado a ella, como antes me golpeó a mí. Yo no dije más. Ella quiso suavizarlo, quiso rogar, quiso dar explicaciones tardías. Por favor, no lo cuentes, me dijo, casi en susurro, con lágrimas verdaderas esta vez. No lo entenderían. No sabes cómo va a terminar esto. Pero la verdad ya no era un secreto. Le cerré la puerta. Y supe que el próximo paso era inevitable. Tenía que buscar a Naya. Tenía que contarle la verdad que su propia familia escondía. Y así comenzó la parte más amarga. Al día siguiente, fui a su casa. Naya abrió la puerta con el ceño fruncido. Era raro verla allí, sabiendo lo que ahora sabía. Al principio no quiso hablar. Quiso negarlo todo. Se escudó en frases como estás dolido, quieres vengarte, no te creo. Pero cuando le dije que Soltán era el padre del bebé de Luminaria, su mundo empezó a fracturarse. Fui directo. Honesto. Cruel si era necesario. Haz una prueba de ADN, le dije, mirándola a los ojos. Si sale negativa, me disculpo. Pero si no. Y fue ahí cuando el infierno se abrió. Porque, sin buscarlo, alguien más había estado escuchando detrás de la puerta. La madre de Naya. Una figura que siempre creí tranquila, respetable, amorosa. Entró a la sala tambaleándose, con los ojos llenos de horror. De ella no salió ni una palabra. Solo dejó caer la bandeja que traía entre las manos, y con ese estruendo. La verdad empezó a pudrirlo todo. La bandeja cayó al suelo con un estruendo que pareció detener el tiempo. Las tazas rodaron, se hicieron pedazos. La madre de Naya se llevó una mano al pecho y la otra a la boca, como si quisiera atrapar el grito que le estaba saliendo desde el alma. Sus ojos se llenaron de una angustia que jamás voy a olvidar. No dijo una palabra. No pudo. Naya, pálida como un mármol viejo, corrió hacia su madre. Mamá, espera. No es lo que crees. Pero la mujer la apartó con el brazo y se encerró en el cuarto, dando un portazo que retumbó por toda la casa. La escena fue brutal en su sencillez. Como si toda la resignación contenida durante décadas hubiera encontrado una cuerda rota por donde escapar. Yo me quedé de pie, sintiendo una lástima inmensa, no por Soltán, ni por Luminaria, sino por esa mujer, esa esposa que había cargado un matrimonio podrido sin sospechar que lo peor aún estaba por venir. Naya se desplomó en el sofá. No lloraba, no hablaba, solo se cubría el rostro con las manos, como si quisiera esconderse del mundo. Después de unos largos minutos, volvió a hablar con voz temblorosa. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué? No lo sé, contesté. Solo sé que Luminaria lo admitió. Lo dijo ella misma, y no parecía estar mintiendo. Hazte la prueba. Eso es lo que importa ahora. Y con eso, me fui. No quise estar un segundo más en una casa donde la verdad se había revelado accidentalmente, como un cuchillo que se le resbala al carnicero, pero que termina hundido en el corazón equivocado. Semanas después, me llegó el mensaje. El resultado del ADN había salido positivo. Lucero era hijo biológico de Soltán.
Y con esa verdad en mano, todo se desmoronó. La esposa de Soltán lo dejó de inmediato, después de años de traiciones. Se dice que ya tenía sospechas de viejos engaños, pero esta vez había pruebas, y más aún, un niño. Un hijo ilegítimo de su esposo con una mujer 30 años menor. El escándalo corrió por el pueblo como si alguien hubiera prendido una mecha en un polvorín. Nadie se salvó del chisme, Soltán perdió lo que le quedaba de dignidad, su esposa lo abandonó y le quitó todo lo que estaba a su nombre. La casa, la camioneta, los ahorros, todo. Él dependía enteramente de ella. Sin ingresos propios, sin reputación intachable como escudo, sin fuerza para empezar de cero, desapareció. Nadie sabe dónde está hoy. Algunos dicen que se fue a vivir con un hermano al norte, otros que cambió de nombre y se largó a la capital. La verdad es que nadie parece querer encontrarlo. Luminaria, por su parte, pagó el precio social más alto. Se convirtió en una proscrita. Hasta aquellas vecinas que antes alababan su embarazo y su valentía ahora cruzaban la calle cuando la veían pasar. Las tías que encabezaron los insultos contra mí ahora hablaban a sus espaldas, como si la hubieran descubierto sola en escena después de un engaño fallido. Naya no volvió a hablarme. Nunca supe si me odiaba por haber destapado la verdad o si me odiaba por haber tenido razón. Pero lo cierto es que su vida también se resquebrajó. No por mi culpa, sino porque alguien le mintió antes que yo. Y fue entonces cuando ella volvió. Una mañana cualquiera, sin anunciarse, sin rabia esta vez, sino con los restos de una dignidad sacudida. Luminaria se paró frente a mi puerta con Lucero en brazos. El niño dormía como si nada en el mundo se hubiera roto. Ella, en cambio, parecía hecha trizas. Necesito hablar contigo, me dijo con voz casi inaudible. Yo no dije nada. La dejé entrar. Se sentó en mi sillón, acarició al bebé y me lo ofreció, como si eso pudiera bastar para borrar lo que hizo. Necesito que me perdones. No era un pedido, era un acto de desesperación. Cometí un error, continuó. Pero todo lo que está pasando, me está destruyendo. Mi familia no me quiere en casa, solo me toleran porque el niño no tiene la culpa. No tengo trabajo. No tengo forma de mantenerme sola. Y entonces llegó la pregunta que yo estaba esperando. ¿No podrías, aunque sea, ayudarnos, un poco? No lo dije. Pero se lo pensé. No. No después de todo esto. No después de tantos silencios, tantas mentiras, tantas medias verdades contadas solo cuando convenían. Lo que salió de mi boca fue mucho más frío. ¿Alguna vez pensaste en cómo yo me sentí? ¿En lo que se quebró en mí el día que me lo confesaste? ¿O solo piensas en lo que tú quieres ahora que se acabaron las excusas? Ella guardó silencio. Nos separaban apenas 10 pasos en la sala, pero en realidad nos separaban universos. Lo siento, Sandro, susurró, y por primera vez pareció de verdad arrepentida. No sé bien por qué lo hice, supongo que me dejé llevar, por el momento, por lo prohibido, por la idea de que algo así no iba a tener consecuencias. ¿Curiosidad? Pregunté fríamente. Eso fue lo que te movió. Curiosidad. Rompiste tu vida. La de él. La de su familia. E intentaste usarme a mí como reparo. Ella bajó la mirada. No dijo una palabra más. Se fue sin llorar. Y cuando cerré la puerta, sentí que por fin algo en mi interior se acomodaba. Hoy, con el paso del tiempo, ya no me llaman desalmado o traidor. Muchos de los que me señalaron ahora bajan la mirada si me cruzan en la calle. Saben lo que pasó. Saben que nunca mentí. Que siempre fui leal a lo que creí justo. Defendí mi nombre. Defendí mi dignidad. Y no me arrepiento de nada. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.